Es un gusto poder volver a estar con ustedes en el estudio de la palabra de Dios. Sean todos muy bienvenidos, deseando que el Señor pueda estar presente en cada uno de sus corazones, impartiendo su paz y su bendición. Vamos en esta hora a doblar o a inclinar nuestras cabezas y a pedir su bendición. Pedimos, oh amante Padre, que en este momento nos asistas, que tú nos dirijas a toda verdad y que tu palabra pueda iluminar nuestras mentes y corazones. Necesitamos, Señor, ser enseñados. Necesitamos, Padre, que podamos discernir nuestra necesidad. Necesitamos conocer el tiempo y estar preparados para tu pronto regreso. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En el tema pasado estuvimos mirando cómo Satanás en este tiempo final ha desplegado todo un ataque contra aquello que Dios estableció al principio, especialmente 4 grandes obras: la naturaleza, el individuo, la familia y el sábado. En el tema pasado nos enfocamos en particular en el ser humano como individuo y esas capacidades con las cuales Dios lo dotó al principio. El hecho de que debía ser una persona sujeta a la ley de Dios, pero al mismo tiempo que él era un ser autónomo, con capacidad para pensar y hacer. Vemos cómo al final del tiempo estas 2 características se han perdido prácticamente de la raza humana. Pero vemos también que como así al principio Dios colocó al hombre en condiciones favorables, libre de cualquier crisis, al finalizar el tiempo, el ser humano hoy se halla en unas condiciones de crisis de todo tipo. Por lo tanto, concluíamos que estas son las 2 condiciones, que este panorama reúne las 2 condiciones que constituyen la materia prima de la plataforma del último gran drama. Esos 2 elementos que constituyen la materia prima son un ser humano manipulable y una sociedad o un mundo en crisis. Eso lo tenemos hoy. Y es a partir de ahí donde Satanás ha empezado a trabajar desde hace tiempos. Así que en este momento vamos a ocuparnos en particular de examinar el ataque de Satanás contra la naturaleza, contra el ecosistema, que fue lo primero que Dios hizo al principio. Quiero leer una cita, está tomada del libro Maranata, el Señor viene, página 142. Nos dice de la siguiente manera: el mundo es un teatro. Los actores, sus habitantes, se preparan para desempeñar su parte en el último gran drama. En cuanto a las grandes masas humanas, no hay unidad excepto cuando los hombres se confederan para realizar sus propósitos egoístas. Dios está observando. Sus propósitos con respecto a sus súbditos rebeldes serán cumplidos. El mundo no ha sido entregado en las manos de los hombres, aun cuando Dios permite que los elementos de la confusión y el desorden ejerzan dominio temporariamente. Un poder de abajo está actuando para poner en acción las grandes escenas finales del drama. Escuchen, esta cita la compartimos en la pasada sesión, donde nos dice que un poder de abajo está actuando. Ese lenguaje
nos da a entender como que está obrando sigilosa, oculta, quizás imperceptiblemente, pero de una manera muy eficiente. ¿Para qué? Para poner en acción las grandes escenas finales del drama. Y de eso es que nos hemos estado ocupando en esa serie, en examinar cómo esos movimientos se han venido dando a fin de que podamos discernirlos y estar a salvo de los mismos. Así que vamos a examinar de qué manera Satanás en este tiempo final ha atacado directamente él y por medio de sus agentes o de sus medios a el ecosistema. Tenemos entonces que en Génesis 1:31 la palabra del Señor nos dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Al principio, entonces, Dios crea un ecosistema perfecto, con todas las condiciones, con todas las características para que se pudiera suplir las necesidades de los seres vivos y en especial del ser humano. Ahora, ¿qué sucede al final de la historia? Sucede precisamente lo opuesto. Entonces, muy bien es conocido hoy la crisis ambiental que vive el mundo. Hay algunos que suponen o que dicen que esta crisis es invento. Esta llamada, que es una llamada crisis que no existe. Pero, ¿será verdad? ¿Será real esa postura? Si examinamos nuestro entorno, las condiciones en que se encuentra la naturaleza hoy, el medio ambiente, el clima, lo que sucede en nuestro entorno, podemos comprobar que en realidad hay una gran crisis. La naturaleza está convulsionada. Voy aquí a citar algunos datos. Dice, existe una probabilidad del 93% de que al menos un año entre el actual, el 2023, y el 2026 sea el más cálido jamás registrado. Y eso, cada uno donde está, de una u otra manera lo está comprobando. El aumento de la temperatura. Continúa diciendo, y hay una probabilidad del 50% de que la temperatura global alcance temporalmente una subida de 1.5 grados por encima de la media de la era preindustrial. Son algunos datos de los investigadores de este tema que están alertando al mundo en cuanto a esta situación. Ahora, ¿qué consecuencias ha venido trayendo esta crisis en el mundo? Las vemos por doquier, el aumento de la temperatura media, como hemos mencionado, las modificaciones de la lluvia, en algunas partes llueve demasiado causando inundaciones, en otras partes hay sequías que también afectan los cultivos, afectan la provisión de alimentos. También se manifiesta esta crisis por el alza del nivel del mar, por la reducción de la cubierta de los nevados y los glaciares, por las tormentas, los tornados, los huracanes y por los incendios forestales. Ustedes pueden tomarse su tiempo para investigar, pues esto no necesita ni siquiera mucha investigación porque basta solamente con ver las noticias para enterarnos de cómo está el mundo
en cuanto a todos estos tipos de fenómenos. Aquí tenemos otra noticia reciente. Dice que el hielo marino de la Antártida se derrite a un ritmo récord y amenaza el clima global. Científicos revelaron datos satelitales y destacaron que hoy el continente blanco registra la menor superficie de hielo en 11 años, porque podría pasar de ser un refrigerador para el planeta a ser una fuente de calentamiento climático. Ahora, entonces, vemos que toda esta situación es real. Hay una realidad en cuanto a una crisis climática en el mundo. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo se ha causado? ¿Qué ha provocado esta situación? Así que tenemos lo siguiente. Hay dos formas como se ha contribuido a esta crisis. Una es de forma indirecta y dos, de forma directa. La forma indirecta es la que oficialmente se cuenta, la que por los medios de comunicación siempre escuchamos, que es causada por la contaminación, especialmente de los combustibles fósiles, del carbón, del petróleo y del gas. Y no estamos negando que esto sea así. Es verdad que este tipo de contaminación existe y que afecta a la naturaleza, que perjudica a los seres vivos y el ecosistema. Pero lo que queremos resaltar es que no es la única causa de la crisis climática. Porque si vamos a la palabra de Dios, que es nuestra fuente autoritativa por excelencia, nuestra fuente primaria de información y de verdad, vamos a encontrar declaraciones como estas, que se encuentran en el libro Conflicto de los Siglos, la página 575. Escuchen lo que dice. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Satanás obra a través de ¿qué? De los elementos. ¿De qué tipo de elementos se está hablando? Sigue diciendo, tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Así que vemos claramente por estas citas de la pluma inspirada que hay una forma directa por medio de las cuales o por medio de la cual Satanás obra en la destrucción de la naturaleza. Él tiene estudiado, él conoce los secretos de los laboratorios de la naturaleza y sabe cómo provocar este tipo de desastres. Sigue diciendo, cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos en una serie de desgracias, obra de un momento. Entonces aquí nos remite a la historia de Job, cuando vino toda esa serie de calamidades sobre él. Y claramente sabemos que esto fue obra de Satanás. Y ahí vemos que hubo un terremoto, hubo un tornado, hubieron otra serie de situaciones. Todas fueron producidas por Satanás cuando Dios se lo permitió. Así que tenemos que tener esto muy en claro. Cuando vemos tragedias y calamidades en el mundo, no siempre pensemos que es por las emisiones
contaminantes de los combustibles fósiles. Claro que contribuye, pero muchas de ellas son causadas directamente por la obra de agentes satánicos. Nos sigue diciendo, al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico, que pretende curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruina y desolación. No solamente tragedias, huracanes, terremotos, también enfermedades. Sigue diciendo, ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Ahí nos hace una enumeración de estos eventos, estos tipos de desgracias, mediante las cuales Satanás directamente está obrando, directamente las causa. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Así que, hermanos y amigos, yo creo que con estas citas, están basadas en la palabra del Señor, nos deja muy en claro cuál es la principal causa de los desastres naturales, de la crisis climática del mundo hoy, producida directamente por obra de Satanás. Y claro que también ha contribuido la contaminación y la destrucción que el hombre ha hecho. No lo estamos negando. Pero si queremos indagar un poquito más, vemos que Satanás también está obrando por medio de agentes para producir este tipo de desgracias. Encontré hace días una información que me llamó la atención. Ustedes lo pueden corroborar en una fuente oficial. En cuanto a un programa del gobierno chino para controlar el clima. Aquí nos dice de la siguiente manera, está tomado de una fuente oficial. El Consejo de Estado chino anunció oficialmente la intención del país de controlar el clima. Si bien China ya viene utilizando programas de manipulación climática, este proyecto promete ir más allá y alcanzar una escala nunca antes vista. Esta vez el gobierno se comprometió a manipular las nubes y cambiar los regímenes de lluvia, granizo y nieve de manera artificial para obtener un mayor control sobre agricultura, los desastres naturales y los ecosistemas. Esto está tomado, vuelvo y reitero, de una fuente oficial. No es dentro de lo que se conoce como una teoría conspirativa que no tiene fundamento. Esto lo he tomado de un periódico, creo que es un periódico reconocido y formal. Así que no hemos de extrañarnos, hermanos y amigos, de que detrás de muchas de estas tragedias que nosotros estamos viendo hoy en día,
hayan manos negras de hombres, de gente poderosa que por medio de los avances y desarrollos tecnológicos estén provocando este tipo de situaciones. Porque ya estaba predicho en la palabra del Señor y lo podemos corroborar mediante la investigación. Ahora, ¿con qué propósito Satanás destruye la naturaleza? Ya hemos hablado en cuanto a cómo está el mundo en esa situación. Pero ¿con qué propósito Satanás destruye la naturaleza? Vamos aquí a enumerar algunos de estos propósitos, que en realidad se resumen en uno. Primero, crear crisis. Este es el primer objetivo de Satanás, crear crisis. Porque Satanás sabe capitalizar las crisis, a diferencia de muchos de nosotros. Cuando llegan crisis a nuestras vidas, entonces en vez de verlas como oportunidades, las vemos como infortunios. Pero Satanás sabe capitalizar. Entonces, primer objetivo de Satanás al causar crisis, en este caso la crisis climática, es que haya una condición difícil, que haya una condición de necesidad y una condición de inseguridad. Porque allí entonces él puede aparecer mediante sus agentes, mediante sus organismos en esta tierra, como el Salvador de la humanidad, aquel que tiene la solución, la supuesta solución a esa crisis. También tiene como propósito crear enemigos del bien común, porque la crisis nos afecta a todos. Así que solucionarla debe ser de interés para todos. Y solucionarla es buscar el bien de todos. ¿Sí? Pero si entonces hay quienes se oponen a ese proyecto de solución a la crisis, son considerados como enemigos, simplemente porque no comparten esas supuestas soluciones. Y cuarto, disponer a la población para cambiar su libertad por seguridad. Que la población esté dispuesta a entregar su libertad para que supuestamente ellos puedan darle seguridad. Estos son los propósitos con los cuales Satanás causa las crisis en el mundo. Ahora, aquí tenemos que reconocer algo, una de las dinámicas de las agencias del mal. Y es que para que el mal resulte efectivo, debe ir combinado con el bien. Esto es una premisa que Satanás conoce y usa muy bien. Para que el mal resulte efectivo, debe ir combinado con el bien. Así que aquí, dentro de este proyecto de solución a la crisis del cambio climático, hay una parte que aparentemente es buena, es correcta, es loable. Y esa es la fachada. Eso es lo que se ve, eso es lo que se muestra. ¿Y qué es eso? Pues que es un deber cuidar la naturaleza. ¿Y quién dice que no? Si la misma palabra y el mismo consejo inspirado dice que es nuestro deber cuidar la naturaleza, el ecosistema. Es correcto. También hay otra verdad parcial, que
una de las causas de la crisis, de esta crisis, es el deseo desmedido de los seres humanos de acumular riqueza, y en busca de ello han destruido el planeta. Es verdad, eso es una verdad, pero recordemos que no es la única causa. El punto aquí es que esa es la fachada que se muestra, pero detrás de eso está el mal, están los fines malévolos. ¿Qué es lo que no se muestra? Primero, que el verdadero fin no es cuidar la naturaleza. El verdadero fin con las supuestas soluciones no es cuidar la naturaleza, sino tener el control total de la población. La crisis climática se convierte entonces en un medio, y la solución a ello se convierte en un medio para alcanzar un propósito malévolo, un propósito egoísta y de poder, y es tener el control total de la población del mundo. Y segunda cosa que no se muestra, que está detrás de esa fachada aparentemente buena y loable, que muchos de los desastres naturales, como ya dijimos, son causados directamente por Satanás o por muchos de sus agentes humanos. Así que tenemos que tener presente que Satanás busca engañar, y como hablamos en el tema pasado, ha preparado a la humanidad para que sea manipulable, para que creamos todo lo que continuamente escuchamos. Y claro, como está combinado con el bien, pues cómo no. Así que fines malignos necesitan de causas benignas. Este es lo mismo que mencionamos hace un momento, pero en otras palabras. Fines, objetivos malignos necesitan de causas benignas. Vemos que la solución al cambio climático es un fin malévolo, maligno. Pero supuestamente se hace aparecer o se usa la necesidad y la emergencia que hay como una causa, y aparentemente es una causa justa. Entonces, ¿quién está a la vanguardia? ¿Quién está a la vanguardia de estas políticas que estamos mencionando? Yo sé que ustedes ya saben. Hay principalmente dos agentes o dos agencias de poder en el mundo que están detrás de esto hoy en día. Una es una agencia religiosa y es Roma. Roma con el Papa a la cabeza, el Papa Francisco. Ya de esto creo que estamos muy bien enterados. Las últimas encíclicas que él ha sacado, donde claramente plantea soluciones a esta situación. Y por otro lado encontramos un poder o una agencia de poder secular, y es la ONU con su Agenda 2030. Estos dos poderes, agencias de poder en el mundo, están coligados para supuestamente atender la emergencia climática. Pero como ya se ha expuesto, detrás hay otros fines. Así que aquí encontramos algunas declaraciones. Por ejemplo, en la encíclica Laudato Si, se hace la siguiente declaración.
El reposo es una expresión de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, extiende su luz durante toda la semana y nos anima a cuidar de nuestra naturaleza y de los pobres. Aquí vemos o vislumbramos uno de estos objetivos, un día de reposo. ¿Un día de reposo para qué? Supuestamente para cuidar de la naturaleza y de los pobres. Sí, porque la naturaleza necesita un día de reposo. Y Dios ya dio en su palabra el día de reposo para la naturaleza, el Santo Sábado. Y sabemos que es el día de reposo falso el que se busca exaltar a través de estas políticas. Pero para que eso sea posible, debe haber un organismo, una fuente de poder global. Y es muy interesante, porque en el último documento que el Papa publicó, hay una declaración que me llama poderosamente la atención en cuanto a las soluciones que él plantea para atender estas crisis. Dice en el párrafo 35, hablemos sobre todo de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y la miseria y la defensa de ciertos derechos humanos elementales. La cuestión es que deben estar dotadas de autoridad real. Está hablando de organizaciones multilaterales, es decir, que tengan una influencia global, pero que tengan poder real, no poder simbólico. Entonces, claro, esta es la necesidad que se plantea para que entonces estas políticas puedan ser implementadas también a nivel global, para que entonces en todas partes del mundo se pueda acatar estas directrices. Así que esto es lo que actualmente está siendo planteado. Ahora, el mundo político, con sus variadas ideologías, es cambiante. En un momento puede prevalecer, puede estar en el poder un tipo de ideología progresista, digamos. En otro momento, el péndulo puede correr hacia el otro lado y puede estar tipo de ideologías más conservadoras. Pero el punto es el siguiente, que quiero resaltar acá. Satanás es la cabeza invisible del mal, pero él tiene muchas caras visibles y de diferentes formas. Así que no creamos que solamente el ala progresista, tanto política como religiosa, la que lleva a cabo los planes de Satanás. El ala conservadora también los puede llevar a cabo y también juega un papel importante en este desenlace de los eventos finales. Eso debe tenerse presente, porque hay veces que nos ponemos de un lado o del otro. Nosotros de la única posición que debemos ocuparnos es de la posición que plantea la palabra de Dios.
Así que hay una dinámica en los movimientos políticos religiosos del mundo con sus respectivas ideologías. Si ustedes analizan la historia y cómo avanza y cómo se mueven las dinámicas del poder, encontramos eso. Está el ala progresista, ocupa el poder, ostenta el poder un tiempo, pero crea ciertas condiciones que hacen que la población luego pida el otro extremo. Y luego que el otro extremo está en el poder un tiempo, a su vez crea ciertas condiciones que hace que la población vuelva al otro lado. Pero ambos cumplen un papel dentro de esta dinámica. El conflicto de los siglos, la página 576 nos dice: luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo y que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Así que aquí se nos advierte de que el domingo va a ser una de esas causas que ya lo estamos viendo, que van a ser símbolos, se van a constituir un símbolo de bienestar global, de bien común, y aquellos que se opongan a ello van a ser objetos de persecución y de desprecio. Así que aquí recordamos en este punto la experiencia de Elías en el Antiguo Testamento. Allí podemos recordar cuando este siervo de Dios también estaba en un momento de crisis ambiental. Y la nación idólatra lo acusaba a él de ser el provocador de esta situación. Recordamos cuando él se encontró con Acab y él y Elías le reconvino en cuanto a que por haberse ellos apartado de los mandamientos de Dios, estaba la nación en esta situación. Pero ¿qué le respondió Acab? Acab le dijo a Elías que era él el que perturbaba a Israel. Así que vamos a leer esta declaración que está en el Conflicto de los Siglos, la página 576. Así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios, y por motivos de la misma índole. Y sucedió luego que Acab vio a Elías, que le dijo: Acab, ¿estás tú aquí, perturbador de Israel? A lo que respondió: no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los Baales. Cuando con falsos cargos se haya despertado la ira del pueblo, éste seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió con el apóstata Israel, a la que siguió el apóstata Israel con Elías. Así que, hermanos y amigos, para ir concluyendo esta parte, hemos visto cómo entonces Satanás
al final del tiempo, Él y por medio de sus agentes destruirá aquello que Dios hizo perfecto al principio, la naturaleza y el ecosistema. Esto producirá una crisis y Satanás precisamente usará esa crisis como un justificativo para buscar un fin malévolo mediante sus agentes en esta tierra, y es poder alcanzar el control total del mundo y de esa manera toda la humanidad sea sumida en sus engaños y de esa manera entonces llevar a cabo el último gran drama. Pero en esa misma medida, cada una de estas crisis tienen un objetivo para el pueblo de Dios. Dios las permite también con un propósito salvífico. Y quisiera, para ir terminando, leer esta cita de Eventos de los Últimos Días, la página 27. ¿Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y ciclones, así como de la destrucción producida por incendios e inundaciones, con gran pérdida de vidas y propiedades? Aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano. Pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. En ellas Dios tiene un propósito. ¿Cuál es? Se cuenta entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corren. Así que nosotros podemos estar o en este plan que Dios plantea de que cada una de estas situaciones que ocurren en el mundo nos despierten para que podamos ver el peligro en el cual estamos y nos preparemos para su regreso, o podemos estar en el plan de Satanás, de entonces ser encausados y ser atrapados por sus engaños y ser parte de aquella gran mayoría de personas que harán parte del ejército de Satanás en este tiempo final. Pero ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que podamos despertar, que podamos darnos cuenta de nuestra necesidad, del tiempo que vivimos, de que podamos levantarnos, como dice en Lucas el capítulo 21, levantar nuestra cabeza y ver que nuestra salvación está cerca. Así que Dios les bendiga. Queremos invitarlos para la próxima sesión donde continuaremos desarrollando esta serie y vamos a despedirnos con una oración. Padre, gracias porque hemos podido abrir tu palabra, hemos podido examinar algunos de los acontecimientos actuales a la luz de tu palabra, a la luz de la inspiración. Te pedimos que tú seas ayudándonos para que cada una de estas situaciones que están causando crisis en el mundo nos sirvan, para que podamos despertar, para que podamos sacudirnos, para que podamos buscarte de todo corazón y estar preparados para tu pronto regreso. Te pido una bendición por cada persona que nos escucha, por cada persona que nos ve, que tú puedas acompañarles y tu paz pueda reinar en sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.